Bienvenidos a este nuevo video de YouTube y pues ya estamos acabando la temporada ahora sí completa. Estamos en la semana 8 post show. Ya subí un post a mi Instagram de cómo acabo estas semanas después de competir, porque sí, también es un proceso que se debe de seguir con disciplina de por medio, más bien con entendimiento del por qué es tan relevante, a qué te va a ayudar a hacer un buen post-show. Aquí tenemos este video que ya quería hacer de todos los estragos de la prep del 2023. ¿Qué estragos hubo? ¿Qué afectaciones hubo tanto a nivel hormonal, a nivel psicológico, con la comida? Porque no toda preparación es color de rosa, se sufre, se lleva malos ratos. Hay que entender que algunos procesos son parte de, no pueden ser como irreversibles, pues van a suceder tarde que temprano. Entonces, pues vamos a empezar. Los enlisté no del mayor a menor importancia, pero van a ver cómo todos los puntos empiezan a correlacionar. Y pues empecemos con el video estragos de la prep. ¿Por qué pasé? ¿Por qué sufrí? ¿Y a qué me llevó ganar el Mister México juvenil absoluto en Classic Physique? ¿Qué consecuencias dejó? Así que vamos a ello. Ahora sí, pues para comenzar a entender todo este proceso del post-show, de la recuperación, que a veces ni siquiera saben que el post-show es una etapa donde te quieres recuperar. Van a pensar, ¿recuperarme de qué? Si yo ya acabé de competir. Pues recuperarte de todo lo que estuviste en preparación que te llevó a fatigarte, que te llevó a dormir mal, que te llevó a no recuperarte bien, a perder el rendimiento entrenando, a perder la libido, a perder las ganas de vivir prácticamente. De eso te tienes que recuperar. Y bueno, para eso es el post-show y para eso se tiene que hacer una dieta de recuperación. Si ya vieron el último video de post-show, de qué hacer, cuánto peso subir, etcétera, vayan a verlo para que entiendan el porqué de este video y por qué lo relevante de ganar algunos kilos extras, pero no tantos kilos. ¿Y kilos de qué? De grasa, de músculo. Es cierto que te pones más mamado después de competir, ese rebote. Pues vamos a ver primero las bases. De entrada, ¿qué estragos viví en la preparación? Bueno, pues todo estrago, toda afectación viene por esto, por el déficit energético. Tu cuerpo ocupa energía para funciones básicas. ¿Cuáles funciones? Una, para llevar las actividades del día a día, para rendir entrenando. ¿Para qué? También para producir ciertas hormonas ocupas de energía, ya no solo energía, ocupas de suficientes macronutrientes como grasas, carbohidratos, suficientes proteínas y más si estás en un contexto donde vas a empezar a perder grasa, que estás en un déficit energético para empezar a gastar más calorías y que tu cuerpo tome esas reservas de grasa que tenía acumuladas y las empiece a oxidar, que se empiecen a ir, pero que sobre todo retengas la masa muscular. Así que empezando desde la base que estás consumiendo menos energía, menos calorías, pues también puede que haya deficiencia de micronutrientes dependiendo lo pobre que sea tu dieta o lo poco variada de frutas, verduras y más minerales que son necesarios. ¿Necesarios para qué? Pues para que no ocurra un déficit tan pronunciado que afecte a nivel hormonal o a muchos sistemas que empiezan a mermarse ya por el puro déficit de energía. Todos sabemos que una deficiencia de energía o eso que se le llama deficiencia energética relativa en el deporte es cuando nosotros consumimos muy pocas calorías y ya no tenemos de dónde compensar ciertos procesos que el cuerpo necesita hacer, como el de crear hormonas, como el de corregir un buen descanso, corregir la buena gestión del estrés, no tener deficiencias de micronutrientes, solventar demandas del día a día. Pues cuando estamos en una deficiencia energética no va a haber ese suplente de nutrientes para poder hacerlo de manera eficiente. Así que el punto número 1 que me dejó la preparación es cortisol. El cortisol es igual a estrés y un cuerpo estresado, agregándole que ya el propio déficit energético te lleva a un estado de estrés porque tu cuerpo no quiere perder grasa, no le interesa perder grasa, no le interesa que tú llegues a competir al Mister México, él quiere sobrevivir. Entonces para sobrevivir empieza a crear cortisol, lo cual no es malo, es un proceso que se tiene que dar, no se tiene que evitar y hasta cierto punto es beneficioso porque es esa lucha e huida. Si no tuviéramos cortisol, si no produciéramos cortisol, no se generarían ciertos procesos de defensa para que el cuerpo pues no termine de colapsar. Entonces el problema es cuando el cortisol ya se vuelve crónico y se vuelve constante porque eso genera mucha fatiga, fatiga que te impide
gestionar bien el día a día, fatiga que te impide entrenar de manera eficiente, fatiga que merma o puede mermar tus horas de sueño, fatiga que puede incrementar tu hambre y todo eso derivado de un cortisol crónico mal gestionado, que si bien es cierto, a mí no me pegó mucho o como a otros atletas les pega, porque mi proceso de preparación fue lento y prolongado, es decir, tuve muchas semanas para perder grasa, por ende no bajé las calorías de golpe y poco a poco fui acercándome a esa zona roja o de llamas donde tarde que temprano tenía que aguantar estar ahí un rato para poder llegar a ese punto. Y eso, un alto cortisol, una alta fatiga, me hace no tener energía en el día a día, porque de entrada ya tengo una deficiencia energética por el propio déficit calórico. Ahora, ¿esto con qué tiene relación con el punto 2? Que mis hormonas sexuales masculinas se vieron mermadas. Mi producción de testosterona cayó. Voy a poner una comparación de fotos donde incluso comparo mi última analítica cuando dejé de utilizar esteroides, que ya estaba fuera completamente, ya no había sustancias en sangre, ya me había dejado de inyectar desde hace muchos meses antes. Tomé mi testosterona, estaba como en 8 nanogramos por decilitro y al iniciar la preparación como en un intermedio tomé las analíticas como en febrero, yo inicié en noviembre, mi testosterona decayó bastante y otra analítica que van a ver que fueron las que tomé después de competir, mi testosterona a la semana 3 o 4 post-show todavía no se recupera. Ahorita estamos en la 8 y no he hecho otra analítica, pero el cuerpo no le interesa cuando estás perdiendo grasa cuidar tu función reproductiva, es decir, no le interesa que crees hijos, en pocas palabras, que se puede dar, sí, pero es lo que menos le interesa, crear algo que dependa de eso. Entonces tu testosterona total va a bajar, tu testosterona libre, por ende, también va a bajar, tu estradiol, como la testosterona, es la que se encarga de que se aromatice y se produzca el estradiol, pues al no haber testosterona o al estar la testosterona baja no va a haber suficiente estrógeno o estradiol, que en el hombre también es relevante, es neuroprotector, cardioprotector, protege al hueso, a la densidad mineral ósea, protege a la libido, a las erecciones, a todo. Entonces el estrógeno también está bajo, mi estradiol está después de competir en la semana 4 post show como en 15, entonces lo cual es un rango bajo, se esperaría un rango más alto, pero no hay testosterona. De hecho la testosterona la traía de viejito tal cual, o sea, mi abuelo la tiene más alta yo creo. Y la CHBG, que esta es la que se encarga de decir qué tanta testosterona va o qué tanta testosterona libre va a estar disponible para que haga sus funciones. Si tú tienes una CHBG muy alta, probablemente va a haber una deficiencia de testosterona libre circulante que no va a ejercer sus funciones en el cuerpo. Si tú tienes una CHBG muy baja, posiblemente va a haber más testosterona libre que impacte tanto positivamente o negativamente, por ejemplo en el caso de las chicas, a que tengan efectos adversos. Entonces esta dicta qué tanta testosterona libre va a ejercer sus funciones de manera correcta. Esta la tengo en buen rango, afortunadamente, lo cual también importa si tiene síntomas o signos de caída de cabello, etcétera, o virilización en el caso de las chicas. Puede que la CHBG la tengan muy baja, por ende tiene más testosterona biodisponible que ejerza funciones como de caracteres sexuales masculinos en predominancia. Y esta puede estar alta o baja, o lo ideal pues es que esté en rangos óptimos. Entonces mi testosterona por los suelos, pero ¿qué pasa? Creé músculo en déficit. Es algo sorprendente porque dices, no tienes testosterona o la tienes muy baja, ¿por qué mantuviste la masa muscular o por qué no te fuiste tan abajo? Pues a eso se le llama, digamos, un ahorro de cortisol, es decir, el cortisol hace o llega a un punto en el que dice, a ver, no me interesa proteger la función sexual. Me interesa ir a proteger el reparto de macronutrientes, a proteger que no pierda masa muscular, a proteger ese excesivo recambio de proteínas, ese desgaste muscular. Entonces voy a proteger eso, pero no me interesa la función reproductiva. Entonces es cuando nuestras hormonas sexuales pues decaen, porque hay otras funciones que interesan más que la reproductiva. Y saben que
Todas las hormonas esteroideas se derivan del colesterol. Conforme vas perdiendo grasa, también tienes menos colesterol, menos tejido adiposo, hay deficiencia de nutrientes, por ende no se van a sintetizar de manera eficiente las hormonas sexuales. Entonces, imposible que en un estado de déficit energético tengas testosterona de dónde tomar para estar en el punto que uno esperaría estar, tanto a nivel psicológico y fisiológico. Entonces así es el cuerpo de inteligente, no le interesa la función reproductiva y prefiere preservar otras funciones o, ¿por qué no?, retener un poco el tejido muscular. Y luego, como tercer punto, mi perfil tiroideo también empezó a mermar un poco, no mucho. Aquí es muy normal que conforme uno empieza a perder grasa o a perder peso de manera brusca a puntos muy bajos o que está deficiente en energía, pues la tiroides empieza a mermar un poco, es decir, tu tiroides se encarga de regular el metabolismo, regular los macronutrientes, el metabolismo de los mismos, y al haber una deficiencia de energía, pues también la tiroides empieza, digamos que a funcionar a la baja, entonces tu T3 empieza a decaer, la T3 libre, que es la que ejerce su función o la que es activa, la T4 libre también empieza a mermar. Ya saben que la T4 se convierte a T3 y la T3 es la que ejerce su función en el metabolismo, a regular la termogénesis, el metabolismo de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos. Y la TSH, comúnmente cuando hay un hipotiroidismo que ya es clínico, la TSH se eleva y hay T3 y T4 bajas, pero cuando es, digamos, un hipotiroidismo subclínico, que es a causa de una deficiencia energética, de estar constantemente consumiendo muy pocas calorías, comúnmente solamente baja la T3 libre y la T4 libre y la TSH está en un rango promedio, que es obvio porque no es como que esté enfermo, por así decirlo, sino que el metabolismo está desregulado. Entonces, al tener T3 libre y T4 libre bajas, dejamos de funcionar metabólicamente, por así decirlo, nos volvemos más lentos. Es decir, a igualdad, si en una actividad quemabas 300 calorías, empiezas a gastar cada vez menos. Y eso implica que te empiezas a mover menos también y todo eso empieza a mermar. Entonces, tu tasa metabólica en reposo también empieza a disminuir bastante, empiezas a perder más grasa, te empiezas a mover menos, hay esas adaptaciones que tarde que temprano te llevan como a estancarte porque tu cuerpo pues está luchando por salir de esa zona. Como cuarto punto, el metabolismo de proteínas, todo lo que es urea, el balance de nitrógeno y la creatinina se elevaron bastante y nunca había tenido estos valores ni usando fármacos. Es algo que me sorprendió. ¿Por qué? Porque viví lo que es en carne propia, lo que es estar en un déficit energético, siendo un culturista natural, entre comillas, ya saben que ya he usado, pero viví lo que es en carne propia, cómo el cuerpo es tan inteligente y empieza a aumentar ese recambio proteico con el fin de no perder masa muscular o de no perder más proteínas de las que ya está necesitando por todo ese desgaste muscular que está habiendo por el entrenamiento, por tratar de cuidar la masa muscular y por el simple consumo de proteínas de la dieta. Entonces es muy normal que en un atleta que tenga una base muscular buena, que consuma proteínas en su dieta, que haga ejercicio y que sea activo, la creatinina es un valor que puede salir elevado y no hay ningún problema, siempre y cuando se evalúe todo el contexto, analíticas que haya tenido anteriormente, a la vez un examen general de orina y que haga otros marcadores como cistatina C para descartar que hay un estrés renal, porque si yo le llevaba estos laboratorios a un doctor, me podría catalogar como estadio 1 o 2 de enfermedad renal que empieza. Entonces, no es así. Yo tenía la urea elevada porque saben que la urea es un, digamos, subproducto del desecho de las proteínas. Si yo consumo más proteínas de la dieta, voy a tener más urea en sangre. Entonces es algo que se tiene que obviar, pero que también hay que identificar de voltear a ver otros valores que no sean los que están desencadenando que hay un estrés renal. Cuando se usan fármacos hay que ser todavía más cuidadosos porque ya estás jalando el gatillo para que el riñón se estrese y que estos productos no los esté
metabolizando de manera eficiente y que los esté elevando en sangre. Entonces es ahí cuando hay problema. O alguien normal de a pie, si tiene esto alterado, pues hay que ver, oye, estás consumiendo muchas proteínas, tienes hipertensión, esto está afectando el riñón está expulsando a la sangre estos metabolitos, lo cual es un estrés oxidativo constante que merma tarde que temprano al riñón en específico, y tarde que temprano llegas a una falla renal. Entonces, en el caso de los deportistas es normal que esto se altere, pero yo nunca lo había tenido así de alterado, y es obvio. Tengo masa muscular y estaba en pleno desgaste muscular por el entrenamiento, por incluso el cuerpo. Hay algo que se llama gluconeogénesis, que es decir, que crea aminoácidos o que crea glucosa, más bien a partir de aminoácidos. Entonces es algo que el cuerpo dice, oye, necesito energía, ¿de dónde la tomo? De las grasas, pues hay muy pocas, de los carbohidratos casi ni tenemos, es decir, las proteínas las agarro para generar energía, y ahí empieza un desgaste o un catabolismo proteico demandante para solventar las demandas del día a día y la propia deficiencia de energía. Entonces todo ese recambio proteico, ese desgaste muscular, ese balance de nitrógeno negativo que estaba viendo, pues hace que estos valores se aumenten. Y también por el consumo proteico de la dieta, que es más elevado porque consumes más proteínas, porque te interesa cuidar la masa muscular, solventar las demandas del entrenamiento y del propio déficit. Entonces, para descartar esto, tomé cistatina C, que ya la había tomado anteriormente. Igual voy a dejar la comparación para así descartar cualquier estrés renal o cualquier problema ya directo del riñón que nos haga tener un foco rojo, pero que bueno, ya lo veíamos venir, que es evidente. Así que culturistas, chequen estos valores, pero también chequen cistatina C y comparen la tasa de filtrado glomerular. No porque salga baja en la química de 45 quiere decir que ya son pacientes con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque si tienen mucha masa muscular, la fórmula de tasa de filtrado glomerular se basa en personas de una estatura y de un peso promedio. Entonces, en base a eso se saca la tasa de filtrado glomerular, y la cistatina C no es dependiente de la masa muscular. En cambio, la creatinina, si tú tienes más masa muscular, recordemos que la creatina o la creatinina se almacena en los músculos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un mayor consumo de creatina, por ende, también vamos a tener un aumento en el producto que es la creatinina. Entonces, todo ese metabolismo proteico es encargado o es dependiente de la masa muscular. A más masa muscular, mayores niveles de creatinina puede que tenga. Sería normal. Por eso sería descartar con cistatina C, que esta se ha visto cómo se eleva ya cuando hay un estrés renal que no es dependiente de tener más músculo. Entonces, eso es algo a considerarse. Entonces, estos son los primeros 4 puntos muy relevantes, los cuales me sorprendieron porque fueron los principales estragos y que se veían venir desde la producción de cortisol. El cortisol dice, ¿sabes qué? Prefiero no ir a apoyar la función reproductiva, prefiero apoyar otras funciones que son más interesantes. Pues a la mierda las hormonas sexuales. Después las hormonas sexuales bajan, también se relacionan con el perfil tiroideo, el metabolismo se vuelve menos eficiente, no le interesa que estés en ese estado de estrés, por lo tanto tu T3 baja, todas tus hormonas tiroideas bajan, y después el metabolismo de proteínas, pues estás en un estado catabólico, le interesa preservar la masa muscular, que no haya ese recambio proteico que vaya a la baja de las mismas proteínas. Entonces pues eleva estos productos en sangre para decirte, oye, estoy ocupando y estoy desechando mucha proteína o más proteína porque ocupo retener todo ese desgaste proteico energético, todo ese desgaste muscular del entrenamiento, y lo voy a ver reflejado en los análisis. Estás consumiendo más proteína, pues se eleva la urea, hay mayor balance nitrogenado, entonces también se eleva el BUN. Y la creatinina, tienes más masa muscular, pues hay más creatinina que almacenar y que desechar, que por ende va a estar también alta en sangre. Entonces todo va de la mano. Y los últimos 2 puntos, que no son menos relevantes, de hecho creo que son los más importantes, pero se tienen que obviar o se tienen que normalizar. El hambre va a haber. El hambre, si tú no la quieres sentir, pues no te pongas en una preparación. Tener hambre es un síntoma de que estás en un déficit.
de que estás respetando el comer menos. Entonces algo de hambre va a haber. Y esa hambre, conforme empieces a perder más grasa, pues va a aumentar, tu foco a la comida va a aumentar, vas a estar como que con más antojos de por medio, con más hambre fisiológica, sientes el estómago vacío, estás con el foco a la comida de alimentos que antes a lo mejor ni se te antojaban, lo dulce, lo salado, todo eso aumenta, pero es normal. Es normal y se tiene que gestionar seleccionando bien los alimentos, organizando bien el día a día, la gestión del estrés, etcétera. También qué más merma en una preparación, la convivencia y las relaciones. Si tú antes salías con tus papás, te divertías en preparación, no lo quieres hacer. Estás cansado, estás fatigado, no tienes testosterona, por ende las relaciones también pueden empeorarse, la libido baja, las erecciones pueden que bajen dependiendo qué tan mal estés y qué tan estresante sea tu preparación. Afortunadamente yo no lidié tanto con esto porque mi preparación sí hay un estrés crónico, pero por mi parte la gestión del estrés estaba mejor gestionable que otras preparaciones por estandarizar bien mis hábitos, tener una rutina de sueño constante, organizar bien mis horarios, no quitarme calorías a lo bruto y quitármelas solamente cuando era necesario empujar, llevar una pérdida de peso que preservara la masa muscular o la masa libre de grasa. ¿Por qué? Porque se ha visto que aquellos atletas que pierden masa muscular en un proceso de precompetencia, en el proceso post-show, son más fáciles que ganen peso repentinamente, pero que sea más de grasa corporal, y esa pérdida de masa muscular hace que se tarden más en recuperar sus niveles de saciedad y que pues todo se vaya un poquito más a la mierda. ¿Por qué? Por no cuidar o preservar la masa muscular, y eso se preserva pues tratando de tener una ingesta adecuada y que no baje de las 30 calorías por masa libre de grasa, idealmente que tengas de un 15 a un 30% de tus calorías proveniente de las grasas, y pues gestionar bien el estrés, horas de sueño, tener un entrenamiento que esté bien planificado, que no sea un estresor que multiplique todo esto, sino que sea el estresor necesario para tener esas demandas para que se conviertan en adaptaciones positivas en el entrenamiento y que haya esa síntesis proteica y que se cree o que se retenga músculo, que se retenga el rendimiento entrenando. Entonces ahí es principal la planificación del entrenamiento. Y volvemos a las relaciones, pues simplemente no te interesa salir a convivir mucho como antes, quieres estar descansando, quieres estar tranquilo, y eso es algo que pues tu alrededor lo debe de comprender o se los tienes que dar a explicar para que lo normalicen un poco. Y el sueño y el descanso lo pongo entre pregunta porque realmente hay atletas en los que si esto se les va al carajo por no aprender a gestionar sus hábitos, tener una buena rutina de sueño, lidiar con el estrés, tener ese mindful de pensar de lo que están haciendo, pensar sobre sus acciones, sus consecuencias, ser un poquito estoicos, por así decirlo. Si el sueño y el descanso por tu parte decides, ¿sabes qué? Me voy a desvelar. ¿Por qué? Pues porque tengo hambre y pues no aguanto, no duermo y me despierto temprano, me duermo tarde. Si esto por tu parte lo empiezas a afectar por decisiones tuyas, todo esto, ¡pum!, se va a ir automáticamente todavía más al carajo. Entonces, en mi caso, todo esto eran adaptaciones que iban surgiendo por el propio déficit, pero al menos el sueño y el descanso y la gestión de los hábitos por mi parte no se vieron mermadas. Siempre mantuve mis 6, 7 horas de sueño, buena gestión del estrés, nunca hubo momentos donde me levantara con hambre, con mucha hambre, o que me durmiera muy hambriento, porque organizaba bien mi día a día, mis comidas, mi gestión del hambre y mi selección de comidas era inteligente, por ende nunca tuve esa interrupción del sueño que muchos atletas tienen de, oye, me desperté a las 4 de la mañana y ya tuve hambre y empecé a comer a las 5 de la mañana, a las 6, para las 8 ya me había acabado las comidas, por ende me dormí más tarde, me volví a despertar más temprano, y es un círculo vicioso que realmente no se lo recomiendo a nadie. Por ende cuiden el sueño y el descanso, y también otros marcadores o ahora sí que ya hormonas como la vitamina D, también me la tomé en los análisis y al inicio estaba en 50, 55 nanogramos sobre decilitro, lo cual es algo muy óptimo,
de niveles de vitamina D, de 25-OH vitamina D, la cual es necesaria para la producción de muchas hormonas. De hecho, es una hormona tal cual que regula múltiples procesos tanto a nivel óseo como en muchos sistemas. Entonces, tener deficiencia de vitamina D también impide que haya una buena reproducción de otras hormonas, como es las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales y muchas otras. Entonces yo, conforme avancé la prep, no me hice otra analítica, pero en el post-show me la volví a tomar y evidentemente tuve una disminución de los niveles de vitamina D, lo cual también explica por qué también mi testosterona bajó todavía más en la semana 4 después de competir de lo que estaba a mitad de preparación. Y la proteína C reactiva estaba más elevada, que esta se eleva cuando hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. No te dice de dónde, pero analizando todo el contexto te puedes dar cuenta de dónde está esa inflamación a nivel fisiológica que te está diciendo de cuidado. Si tienes el colesterol mandado a la chingada, tu proteína C reactiva puede indicar que hay un aumento del daño cardiovascular. Entonces, hay que evaluar por qué se eleva la proteína C reactiva. En mi caso, pues puede ser simple estrés, puede ser por una noche de malas horas de sueño, por un alto entrenamiento, etcétera. Entonces hay que evaluar bien las analíticas, pero yo en el post-show tenía la proteína C reactiva elevada, puede ser también por procesos infecciosos, por una enfermedad, por tener el sistema inmune bajo, por estar cursando por gripa, por lo que sea, puede elevarse la proteína C reactiva, la PCR, y en plena preparación no se veía elevada, entonces no estaba como en un proceso muy inflamatorio que algún marcador sea de foco rojo. Por ejemplo, si está elevada la PCR y las transaminasas están elevadas, pues hay que evaluar por qué se elevó la PCR. Mis enzimas hepáticas están elevadas, pero ¿por qué? Quizás no descansaste antes de los análisis, fue el puro entrenamiento. ¿Qué enzimas hepáticas fueron elevadas? La AST, pues puede ser que se eleve muy fácil por entrenar, o fue la GGTI, la fosfatasa alcalina, y a la par otras, pues bueno, puede ser un indicador de que hay una inflamación a nivel hepático. O ver si yo hubiera estado con la PCR alta y estos valores también elevados, pues puede que haya una inflamación a nivel renal o muchas cosas. Entonces hay que evaluar bien todo y siempre de la mano de un profesional que entienda las analíticas. No es nomás tu química de 4 elementos, tu biometría hemática y tu examen general de orina. No, tienes que pedir más marcadores, tienes que ir más allá, no te quedes nada más con estos, valora cistatina C, con la tasa de filtrado glomerular que ahí te la arroja, y valorar todo el contexto. Pero bueno, estos pues fueron los estragos de la prep, y pues es sorprendente cómo todo esto ocurre durante una preparación y a veces ni nos damos cuenta y normalizamos muchos síntomas como que, oye, me empiezo a sentir muy cansado, poca libido, se me empieza a caer el cabello, las uñas más quebradizas, pues ahí tu perfil tiroideo puede que empiece a mermar. Tengo mucho frío en manos y pies, puede ser porque tu T3 libre y tu T4 libre está bajando, estás en un estado de hipotiroideo o de hipotiroidismo, donde el metabolismo se regula a la baja, no ayuda a la termogénesis o a la regulación de la temperatura corporal. No ayuda, por ejemplo, empiezas con acné, posiblemente tienes una disminución de la CHBG y tu testosterona libre está más alta. Oye, estoy cursando con acné y caída del cabello, pues valora el estrógeno. El estrógeno protege al folículo y también hace que se produzca el sebo necesario a nivel de la piel, pero quizás tienes el estrógeno o muy alto o muy bajo, y a la par, si tienes el estrógeno muy alto, posiblemente la testosterona también está muy alta, o si no al revés, si el estrógeno está muy bajo, pues hay una deficiencia también de testosterona, y hay que evaluar todo el panorama del por qué te está afectando o estás teniendo ciertos signos o síntomas. Entonces, es eso. Yo también cursé con frío. Es típico que vas perdiendo grasa, también la grasa corporal protege, entonces tienes frío. Conforme más magro estás, todo el día tienes frío, quieres estar tapado, no está el clima caluroso y tú sigues teniendo frío, se te empieza también, puedes empezar con pérdida de cabello. ¿Por qué? Porque tampoco hay hormonas que suplan como esa buena formación del folículo, esa buena producción de sebo necesaria, tanto de estrógenos, de testosterona, y el balance entre estos, que no haya un exceso de CHBG, una disminución de la misma. Y pues bueno, esto es tarde que temprano. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Hacer una preparación
en buenas condiciones, inteligente y programada, tanto nutricionalmente hablando, cubrir deficiencias nutricionales, horas de sueño, deficiencias de micronutrientes como zinc, como vitamina D, omega 3, múltiples nutrientes o micronutrientes que apoyan a que no merme tanto, pero tarde que temprano va a haber una merma de estas funciones tanto sexuales como tiroideas por el propio déficit energético. Entonces, a esto puede que te atengas si estás en una preparación natural y no natural también, solamente que con fármacos pues ya tienes ahí testosterona que no va a decaer porque la estás suplementando de manera exógena, y de perfil tiroideo pues puede que tampoco decaiga o que lo suplas con la hormona exógenamente, lo cual en el culturismo natural no se puede hacer. No te puedes poner testosterona ni puedes suplir con T3 o T4 la función tiroidea, no puedes hacer nada más que gestionar bien tu preparación. ¿Qué recomiendo para que no tengan todas estas adaptaciones negativas? Hacer una preparación con tiempo, idealmente no bajar de 30 a 35 calorías por masa libre de grasa en total de tu preparación. Por ejemplo, si tú pesas 80 kilos totales, pero de masa libre de grasa son 70 kilos, un ejemplo, 75, pues 30 por 80 o más bien por 70 kilos de masa libre de grasa, no deberías de estar consumiendo menos de 2100 calorías. Entonces yo esas 2100 calorías las llegué a tocar unas 4 o 3 semanas antes, aunque esto ya se relaciona con cuánta energía también estás gastando con la actividad física, el cardio, cuánta ingesta, pero si tu ingesta desde las 12 weeks out, 15 weeks out ya está por debajo de las 2000 calorías, o chicas menos de 1000 calorías que se ve en las bikini de muchas chicas, pues tarde que temprano esa deficiencia energética va a estar, y es cuando empiezan todas las REDS, que son todas las adaptaciones negativas que empiezan a surgir por una deficiencia energética relativa de pues todo a nivel tanto nutricional, estrés fisiológico, todas las demandas que estás cuando estás en un déficit energético. Entonces es eso. Punto número 2, pues tratar de no disminuir tanto los carbohidratos en la dieta, de no llevar dietas de cero carbohidratos, de no hacer dobles sesiones de cardio solo porque sí, de no quitar todas las grasas de la dieta, y si lo vas a hacer, pues tratar de no bajar de un 0.5 gramos por kilo o de un 15 a un 30% de las grasas de las calorías totales de tu dieta, mantener buena fuente de omega 3, un buen consumo de omega 3 de tanto de salmón, de pescado, de atún, de sardina, lo que sea. Tener ahí suplementos a la mano como zinc, vitamina D, checarlo siempre en analíticas, buen aporte de magnesio, ashwagandha para el control del estrés, si es el caso donde el estrés está mermando y que puede ser el que esté impactando a lo demás, tener suplementos a la mano, gestionar bien las horas de sueño, el descanso y pues muchas cosas más que pueden ayudar a que una preparación pues no golpee tanto, pero el cuerpo conforme va perdiendo grasa, conforme dejas de comer, va a impactar negativamente, y es algo que se debe de tomar en cuenta para tratar de hacer la preparación lo más inteligente posible. Y sobre todo les recomiendo tomar analíticas antes, durante y después, y tomarse en serio el post-show, porque ahora sí, en el post-show buscas una dieta que te recupere de todo esto, pero principalmente busca recuperar algo de grasa corporal, pero no tanta, porque se ha visto cómo en diferentes estudios aquellos culturistas que tienen una ganancia de peso y de grasa excesiva rápidamente, así como una ganancia de peso y de grasa recuperada de manera óptima y controlada, puede recuperar tu testosterona total, tu testosterona libre, un exceso de ganancia de grasa puede mermar esa recuperación e incluso puede hacer que baje aún más. ¿Por qué? Porque tanto el exceso de grasa corporal merma esa producción de hormonas sexuales, como una baja grasa corporal muy baja también merma la reproducción de las mismas. Entonces hay que recuperar peso y grasa de manera óptima y tratar de, por ejemplo, si en la semana 2 post-show ya comiste, ya tuviste ese rebote, estabilizar tu peso. Una vez que se estabilice, sabes que yo competí en 70, ya recuperé 4 o 5 kilos de pura retención, estoy en 75, ok, estabiliza
y empieza a establecer una ganancia de peso óptima semana a semana y tratar que no sea muy tardada. ¿Por qué? Porque entre más te tardes en recuperar algo de peso y de grasa y despejarte de ese punto de competencia que no es saludable y que ni es sostenible, aquellos atletas que se mantienen magros o hacen una dieta reversa de consumir 1100 calorías, semana 2, 1200, semana 3, 1300, semana 4, 1400. Eso es seguir estando en un déficit. Por eso la dieta inversa no tiene sentido, no es lo más inteligente en un post-show, porque sigues en déficit, sigues en un estado de estrés donde tus hormonas no se van a recuperar, donde te vas a tardar en ganar grasa corporal o peso y esto no va a mejorar. Por ende, la dieta de recuperación es más inteligente y la vinieron a traer a la mesa el equipo de Team 3DMG, donde es lo más eficiente recuperar algo de kilos de manera rápida, 3, 5 kilos, recuperarlos las primeras semanas, las primeras 3, 4 semanas es válido para favorecer toda esta recuperación de todos los sistemas y recuperar sobre todo las señales de hambre y saciedad. Porque muchos me preguntan, oye coach, ¿cuándo voy a estabilizar mis niveles de hambre y saciedad? ¿Cuándo voy a sentir que se regulan? Cuando ganes algo de grasa corporal. No mucha, porque recordemos que la leptina, esa hormona que ayuda a la saciedad, se almacena en el tejido adiposo. Entonces, muchísima grasa corporal también tiene una inhibición de la misma y muy poca grasa corporal también. Entonces, la grasa corporal óptima es la que te va a hacer recuperar esos niveles de hambre y saciedad y que tu foco a la comida cada vez se regule a la par de, ¿por qué no?, tomar terapia psicológica que te ayude con la relación con los alimentos, que es algo que se olvida, y tener un protocolo o una manera de actuar que englobe todas estas ramas para que el atleta se recupere de manera eficiente. Mucho sobre los atracones, no hay que normalizarlos, todos los atascones post-competencia, todo lo que repercute esa excesiva hambre incontrolable, pues eso se va a revertir si tú haces un post-show de manera eficiente, tratando de poco a poco recuperar ese peso y esa grasa perdida, pero no a un punto donde la semana 3 ya peses 10 kilos más y parezca que no competiste nunca. Entonces, por eso mucho ojo con rebotar tan rápido, con ganar excesivamente la grasa que perdiste o de manera muy brusca recuperarla, porque tampoco va a ser lo más eficiente. Depende qué tan magro estuviste o incluso qué tan magro iniciaste tu preparación. Aquellos atletas que inician de manera más magra la preparación o en un punto, digamos un 11-10% de grasa, pues son aquellos en los que interesa preservar más la masa libre de grasa, donde el entrenamiento debe de estar destinado y la pérdida de peso sobre todo debe de ser más precavida, de no tener pérdidas de peso muy bruscas que se puedan llevar la masa muscular y que eso afecte a la recuperación después de competir, porque aquellos atletas que inician con porcentajes de grasa muy altos pues pueden permitirse pérdidas de peso en la preparación más largas, arriba de medio kilo a la semana, del 0.5%, tirándole, ¿por qué no?, al 1% o más de pérdida de peso a la semana, porque tienen más grasa corporal que perder y tienen mucho de dónde cuidar su masa muscular. Pero aquellos que inician más magros, pues les recomiendo ser más precavidos con la pérdida de peso alrededor de la preparación, no pasar de un 0.5% de pérdida de peso por semana para que no repercuta negativamente en la masa muscular y que sobre todo, pues que después de competir no tengas más problemas todavía por haber perdido masa muscular y recuperar todo ese peso perdido. Entonces, muy importante en el post-show, controlen, traten de controlar ese rebote excesivo, que las primeras semanas puede ser glucógeno, agua, de alimentos con alto consumo de sodio, etcétera. Y por favor, aquellos que usen farmacología no se tomen tan a la ligera de que tengo la urea, el BUN y la creatinina elevada, pues es normal porque soy culturista. Sí, eres culturista, pero tú ya utilizas fármacos, tú tienes que también voltear a ver, y un natural también, tiene que voltear a ver el metabolismo, por ejemplo, del fósforo, del potasio, del sodio, porque también esto se relaciona con la urea, con el BUN, con la creatinina, y ya te da todo el panorama del perfil renal. Entonces no se tomen tan a la ligera ello de que por ser culturistas normalicen niveles elevados o muy elevados de creatinina siempre, y nunca, por favor, nunca se fijen solo en el asterisco, porque es común que te sacas la analítica y eres el síndrome del asterisco, de que ya porque está un asterisco ya piensas que te vas a morir y estás
completamente mal. No, muéstrenle esos análisis a alguien que sepa de la lectura de las analíticas en el deporte, porque no es lo mismo una persona saludable, no es el mismo estresor el que está causando que ese valor esté alterado. Puede ser una adaptación fisiológica normal, puede ser algo que simplemente se esté dando a causa de tener más masa muscular, de entrenar. El propio entrenamiento de pesas ya eleva marcadores bioquímicos como la propia creatinina, la urea, el BUN, la propia ingesta de proteínas, las enzimas hepáticas, la CPK, la proteína C reactiva. Todo eso empieza a impactar. Entonces no se fijen solo en el asterisco, tienen que evaluar todo el panorama. Pero evidentemente si usas fármacos yo sería mucho más precavido, y yo tengo todo mi historial de cuando usaba farmacología, de cómo estaban estos niveles. Por ende me asustaría si supiera que desde antes ya traigo una constante elevación de la urea, del BUN, de creatinina, aparte el potasio muy elevado y luego más síntomas, presión arterial alta. Todo eso se tiene que evaluar para poder sacar conclusiones correctas, tener tu electrocardiograma, tu ecocardiograma. ¿Por qué no checar tus proteínas en la orina, que no estés excretando proteínas, la microalbuminuria en orina, proteína en 24 horas en orina? Checar, repito, cistatina C para descartar el valor de creatinina que se ve elevado, considerar la deshidratación, que por deshidratación también puede salir la urea, la creatinina y el BUN elevado. Entonces, atletas, consuman agua, hidrátense bien antes de los análisis, no hagan ejercicio por 3 días, descansen, que su último entrenamiento no haya sido el más intenso de pierna que han hecho en su vida, porque puede salir elevado las enzimas hepáticas y estos metabolismos proteicos. También el consumo de creatina puede hacer que se eleve la creatinina porque se almacena a nivel muscular. La creatinina es un subproducto del metabolismo de todo esto de la creatina, de la fosfocreatina, por ende hay más creatinina circulante en sangre y pues todo eso. Entonces creo que se entendió bien. Si Alex por ahí atrás le entendió un poco, pues ustedes también creo que pueden entenderlo mejor. Pero estos fueron los muchísimos estragos de la preparación y que a todo culturista tarde que temprano le pueden pasar. Puede ser con mayor o menor impacto dependiendo tu punto de partida, dependiendo la grasa corporal y el enfoque a la nutrición que le hayas dado. Hay atletas que no precisamente van a mermar sus hormonas sexuales. Puede que las primeras 12 semanas no merme y que todo esté muy bien gestionado a causa de entender mejor toda la gestión del descanso, de las horas de sueño, de hacer una preparación inteligente. El post-show es para eso, para recuperarse, así que ganen la suficiente grasa corporal de manera inmediata, no ganen excesivamente grasa, hagan una dieta de recuperación, no se tarden en subir las calorías, pero sobre todo con lo que más lidian post-show es con el hambre y con el foco a la comida, muchos trastornos de la conducta alimentaria, muchos atracones. Eso hace que ganen grasa excesivamente, que no quieran ni verse al espejo ni tomarse fotos, que eso creo que es lo que más les puede impactar. Mucha salud psicológica en ese aspecto, mucho entendimiento. Los comprendo, sé lo que se siente atiborrarte, tener pésimas digestiones, empezar a ganar grasa corporal pronto, voltear a ver tus fotos de antes y decir, ay, ya gané mucha grasa, no puede ser, ya no puedo recuperarme. No, sí puedes recuperarte, pero ten ahí alguien de por medio, un coach que entienda del proceso por el que estás pasando y que no te diga, semana 2, aumenta 100 gramos de arroz. Y tú, 100 gramos de arroz, o sea, 50 gramos más que hace unas semanas no es nada. Entonces, alguien que entienda del proceso por el cual pasaste y del por qué es tan importante recuperarte pronto y de manera óptima. Chicas que perdieron su ciclo menstrual, paciencia, no va a regresar en 6 semanas, en 8 semanas. La etapa post-show idealmente dura 8, porque es como comúnmente se pueden empezar a revertir ciertas adaptaciones, pero si llevas, no sé, más de medio año sin periodo, posiblemente te tardes eso o un poco más, dependiendo qué tan rápido ganes grasa corporal. Y paciencia, todo esto se recupera empezando a comer más, empezando a recuperarnos de ese déficit energético prolongado, estar en un superávit constante y prolongado. Por ende, pues organicen bien su post-show. Entonces, después de competir, no les recomiendo que se vayan a viajar, que se vayan a buffets, que se vayan a diestra y siniestra a todos lados donde no fueron,
porque posiblemente el estrés aumente, la fatiga siga en aumento y tú trates de disminuirla y luego empieces con más atracones porque estás en un hotel con 20,000 buffets porque quieres celebrar de tu competencia y se te olvida que lo importante es recuperarte de ese post-show, tomar analíticas y no dejarlas a un lado. Esto va para todos los atletas que siempre en el post-show se olvidan, ya no le hablan a su coach, ya no le toman importancia, entonces de nada vale que tu preparación haya sido muy buena si el después de competir estuvo pésimo. Así que valoren el post-show, es un proceso muy importante y pues nada, espero les haya gustado este gran video. Espero que tengan muchos likes, que lo apoyen, que lo compartan con más competidoras, con atletas, tanto femeninas como hombres, y que se enteren de todo lo que puede causar una preparación, todo lo que puede causar tener un déficit energético, un déficit de energía, un déficit calórico prolongado. No quiere decir que si vas a la playa y haces un déficit te va a pasar todo esto, no. Esto es conforme vayas bajando las calorías, a algunas personas les pasa con más, con menos, conforme vayas bajando grasa corporal, conforme empieces a hacer más ejercicio, conforme empieces a ser más demandante toda tu preparación, todo eso se va a ver mermado. Así que hay que encontrar un equilibrio de todo y mover una pieza a la vez para que no merme, pum, todo de golpe. Entonces, preparación inteligente, piensen a largo plazo, hagan sus analíticas y pues nada, poco más. Espero les haya gustado, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.